aprobar el veto ingresado al proyecto de las elecciones en 2 días. Escuchemos. La tramitación de esta iniciativa no fue fácil. La idea de legislar fue votada en contra por una parte de la oposición. Hay otros aspectos específicos que la tramitación fueron votados en contra por parte del oficialismo, pero finalmente se ha arribado a un texto que, por ser materia de ley orgánica constitucional, será enviado al Tribunal Constitucional para el control preventivo correspondiente, y una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de este proyecto, estará en condiciones de ser promulgado por el presidente Boric. No debemos olvidar que en Chile el voto obligatorio se restableció en una reforma constitucional del año 2022, fines de ese año. No obstante, la norma constitucional señala que la aplicación del voto obligatorio debe estar regulado por ley. En ese contexto, el presidente Boric presentó este mensaje que tuvo los problemas de tramitación que ustedes saben por la oposición de distintos sectores y distintas bancadas en las distintas etapas legislativas. La votación de la idea de legislar fue bastante estrecha respecto al quórum exigido por la norma constitucional en el Senado. Posteriormente, hay aspectos que fueron rechazados por la Cámara de Diputados, el informe de la Comisión Mixta fue rechazado por el Senado y finalmente entonces el presidente de la República decidió ejercer esta atribución que le confiere la Constitución para que se aplique este marco normativo en las elecciones de este año. Quiero reiterar en particular lo que ha sido la eliminación de la derogación del feriado para los trabajadores del comercio, que se va a aplicar en todo caso solo para la jornada electoral del día domingo, conforme lo establece la normativa permanente que existe en nuestro país, que había sido derogado por la Cámara, pero que se repone a través de estas observaciones o vetos. Y adicionalmente se consagra el principio de igualdad en las condiciones para las campañas, de manera tal de regular las redes sociales y aplicando el mismo principio que existe respecto de las radioemisoras, para efectos de que se cobre lo mismo a los distintos candidatos y por tanto no haya preferencia en favor de algunos en desmedro de otros, y de esta forma consagrando el principio de igualar la cancha al momento de competir entre las distintas alternativas por las cuales deben pronunciarse los electores al momento de concurrir a votar. Y bueno, junto a la sanción y el procedimiento expedito de aplicación, se establece que la elección se realice en 2 días y se realiza un ajuste a la baja del aporte por voto obtenido, estableciendo sí un aporte adicional en el caso de las candidatas mujeres. ¿Nos pudiera explicar cuál es el trámite que viene ahora en el Tribunal Constitucional y qué tan en peligro podría estar el veto y la promulgación de esta ley? Bueno, esta es una norma orgánica constitucional y como tal, antes de proceder a la promulgación por parte del presidente de la República, se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que va a ocurrir es que la Cámara de Origen, que es el Senado, va a enviar un oficio al Tribunal Constitucional, quien se tendrá que pronunciar respecto del contenido de este proyecto de ley. El ministro Álvaro Elizalde en el Congreso en Valparaíso recibe preguntas de la prensa tras la aprobación en la Cámara. Último trámite para este proyecto de elección en 2 días que ahora se va, como dice el ministro, al Tribunal Constitucional, luego va a ser promulgado y, en definitiva, no se espera que haya sorpresas y que las elecciones sean el 26 y 27 de octubre, elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales. Ese fue uno de los temas que se planteó en la tramitación, fue la razón por la cual se rechazó en una de las cámaras la iniciativa. Finalmente el Ejecutivo, en las observaciones que formuló en el veto, repuso la regulación original, pero es parte del debate que tendrá que desarrollarse con posterioridad. Nosotros estábamos abocados a la aprobación de esta iniciativa, ese fue el esfuerzo que hicimos, y pese a que hubo una serie de declaraciones bastante, yo diría, duras de algunos sectores, finalmente el proyecto tuvo una aprobación transversal, tanto en el Senado como en la Cámara, y estamos saliendo de esta iniciativa. Posteriormente informaremos respecto de las otras iniciativas que están actualmente en tramitación. Bueno, de esta manera se despacha el proyecto. Ya había normas que estaban aprobadas, por ejemplo, la eliminación de la ley seca. Esto ya estaba aprobado. Y a través del veto que se ha aprobado hoy, se consagra en primer lugar una igualdad de condiciones para la realización de las campañas sin que se pueda diferenciar
la tarifa. Muy bien, ahí o el estaban cobro entonces las por un palabras determinado del servicio de ministro propaganda, Elizalde, de que acuerdo básicamente lo que ha informado es que se aprueba el veto de esta ley que va a permitir que tengamos las próximas elecciones de octubre en 2 días, pero además se repusieron las multas, aunque de una forma reducida, incluyendo a los migrantes. También se ajustó el valor de devolución por voto, se ha determinado que el domingo va a ser feriado irrenunciable y también que las plataformas digitales van a ser considerados gastos de campaña. Todo esto a 70 días solamente de que se produzcan estas elecciones. Y para que no haya confusiones, igual que en el 2021, la gente tiene que ir a votar uno de los 2 días, no es que haya que ir a votar 2 días. Exactamente. Uno elige si va el sábado o si va el domingo. La idea es impedir las aglomeraciones y permitir que todo el electorado que quiera ejercer su derecho a voto, que tiene que hacerlo además porque el voto es obligatorio, pueda hacerlo sin mayores problemas. Por eso se divide la elección en 2 días. Pero uno elige, el votante elige qué día va a votar, no tiene que ir los 2 días, sino que en uno de esos 2 días. Y el domingo, como recordaba la Mónica, es feriado irrenunciable, igual que en prácticamente todas las elecciones. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar de inmediato con más noticias. Ya regresamos.